Se habla mucho de emprendimientos, emprendedores, que hay que emprender para poder sacar adelante los proyectos de vida. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Nos encontramos con que muchos emprendimientos en Costa Rica empiezan a gatear y no pasan de eso, de un intento de empresa, de forma de lograr tener unos ingresos para sacar adelante la familia. Bueno, y muchas veces lo que falla es la mentalidad. Y de ahí que he llamado a este programa Mentalidad Empresaria, Mentalidad de Empresarios. Y para hablar de este tema he invitado a una persona que es coach, es entrenador en este tipo de temas. Paul, ¿cómo estás? Muchas gracias, la verdad. Tu apellido se me escapa siempre. Ramin Far. Ramin Far, un apellido iraní. Paul vivió en Costa Rica unos años, luego Colombia, y bueno, y ha pasado por unas diferentes etapas en su vida que ha adquirido destrezas para compartir con nosotros a través de esta entrevista. No, muchísimas gracias, Don Otto, de verdad que para mí es un placer volver, después de irme 5 años, volver a Costa Rica, poder aportarle a estos emprendedores costarricenses mis enseñanzas de quiebra tras quiebra. A las malas es que uno aprende, y cómo la mentalidad es la clave del éxito para poder salir de lo que se conoce en emprendimiento como el Valle de la Muerte. Ajá, la mentalidad emprendedora. Total. Es lo que hay que tener. Ajá, total. Sí. Todos tenemos mentalidad, lo que la mayoría de las personas, casi todo el mundo no sabe es qué es la mente, cómo entrenarla. Entrenamos a nivel de nuestro ser humano 3 áreas, que es la mente, la parte física, que es la que más fácil entendemos, alimentación, ejercicio, y la parte de las destrezas, liderazgo, ventas, persuasión, que son esas habilidades. Pero la mente es la base donde se procesa todo el código que sale en una acción. La forma como uno ve las cosas, la percepción, tener la fuerza de voluntad de aguantarse, ser resiliente, todo eso es un patrón que se entrena, y la gran mayoría de los emprendedores fracasan. 85% en los primeros 2 años caducan, y de eso el 10% queda en los siguientes 5. O sea, básicamente es un 5% de emprendimientos exitosos a lo largo del tiempo, y es muy doloroso. Lo viví en carne propia por muchos años, lo he visto familiarmente, y decidí como frenar esa dinamita que se está quemando como en Misión Imposible, y decir ya, apagamos el fuego y que no explote nada más. Asumí el rol de educarme y empezar un proceso de entrenamiento mental para darle a los emprendedores esa posibilidad de empezar a escalar de manera literal, de manera sostenible el negocio. De hecho, inclusive este lunes entrante hay una actividad donde tengo entendido que es un seminario de todo el día sobre mentalidad emprendedora. Tal vez si nos puedes anticipar un poquito, claro, de qué pueden esperar las personas que vayan a este seminario. Y dicho sea de paso, están invitados, y aquí vamos a poner en pantalla cómo contactar a las personas que están organizando este seminario para que se anoten. Pero bueno, tal vez pudieras compartir algunas de estas claro, ideas que vas a compartir el lunes. Lo más interesante es, como estaba explicando, el 100% del problema es mental. La mente es la que procesa las ideas y por ende el resultado. Yo desarrollé en pandemia este proyecto, se hizo de manera virtual por obvias razones, y decidí, gran parte de mis clientes están acá, quise brindarles la posibilidad de que generáramos un proyecto realmente sostenible. Entonces este lunes vamos a estar trabajando de manera directa, en persona, un workshop que va a ser más o menos de 8 horas, totalmente en vivo, donde yo quise desarrollar 6 pasos principales. Uno de sorpresa, que lo vamos a ver el lunes, pero los primeros 5 pasos, el primero es mentalidad, el segundo son ideas sostenibles para generar metas que realmente escalen. La clave de todo está en las metas, cómo planear las metas, y es uno de los grandes atributos que yo desarrollé, entrenamientos con Navy SEALs, con militares estadounidenses, cómo ellos ven las misiones, y en base a esas misiones, que normalmente está la vida en juego, desarrollan un modelo emprendimiento para que sean misiones sostenibles y que sean alcanzables. Después está la parte de mentalidad financiera, todo el tema del termostato financiero. Nos cuesta cobrar por nuestros servicios. ¿Cómo vencemos el miedo de decirle a una persona, ya no cobro 50,000 colones, voy a cobrarte 75? Y cómo afrontar esa discusión.
La siguiente parte, que es la parte de ventas, el punto número 4, es el punto álgido de todo. A la gente no le gusta vender, no sabe vender, le da miedo al rechazo, porque no saben cómo funciona. Siempre nos han enseñado que las ventas es empujar la venta, ser esa persona que te llama en frío, ofrecerte un producto que no estás solicitando, pero cuando uno lo hace correctamente, es lo único que genera la riqueza en el proyecto, las ventas. Entonces el paso número 4 y el 5 es vencer el miedo y los obstáculos. Esos 5 pasos van a estar acompañados de un invitado especial que viene desde Orlando, Florida. Es un millonario que va a enseñar su fórmula del $1.000.000. Va a haber networking, va a haber comida, va a ser increíble y las personas van a lograr literalmente salir con un plan de trabajo donde estamos esperando que los resultados de esas 6 cifras mensuales, que es el sueño de todos los emprendedores, se mantengan, se hagan los primeros 90 días. Esto es el próximo lunes 20 de marzo. Sí. Y entonces, bueno, aquellas personas, ¿todavía pueden inscribirse personas para atender este seminario? Sí. Bueno, ojalá que aquellos de ustedes que nos estén viendo y les pueda interesar el tema, ya saben, contacten a, bueno, las personas que aparecen allá, y el número de teléfono y el WhatsApp y el correo electrónico para que puedan, inscribirse. Dijiste que tuviste varias quiebras. Hablaste de aquí en Costa Rica varias caídas y te levantaste y te, digamos, reconvertiste y lograste encontrar un nicho. También hablaste de un 95% de emprendimientos que a lo largo del tiempo van muriendo y que hay un 5% que tiene éxito y luego empieza a desarrollarse. Hay otras, me parece que en esas estadísticas no están contempladas aquellas que nunca iniciaron, o sea, que fue como una idea que tuvo alguien en la cabeza, pero nunca tomó acción. Sí. En esa dirección, porque también tenemos un clima en Costa Rica, lamentablemente, que está disuadiendo a las personas para emprender. O sea, se les pinta y se les hace ver que hay tantas trabas, con tantas regulaciones, permisos, impuestos y cosas de esas que, pucha, que mejor la verdad es que consigas un trabajito y quédese como asalariado toda su vida. Ojalá en el sector público, que esa es la meta de los padres de familia de los 70s, 80s, de meter a sus hijos en el sector público. Ahora, bueno, consígase una chambita en alguna multinacional y dele gracias a Dios. Exacto, de que tiene eso. Ese por bien servido. Sí, sí, entonces, a ver, para que nos contes un poquito de esa experiencia, Paul, y sobre la resiliencia y sobre cómo romper patrones tal vez de una familia que todos han sido asalariados, que tal vez han tenido pérdidas y que esos patrones se van repitiendo a lo largo de las generaciones. ¿Cómo lograr, o estamos condenados a seguir repitiéndolo? No estamos condenados. Hay una mala costumbre de muchas personas emprendedoras que dicen que los emprendedores se nacen. Es como un chip que nacen y yo no creo en eso. Lastimosamente, muchas de las personas que fracasan es porque lo hacen por un tema de necesidad y ya ahí entramos en un tono negativo. Me quedé sin trabajo, ¿qué hago? Y empiezo a hacer algo, lo que sea. Entonces el emprendimiento se vuelve un tema de comercializar lo que hacía yo, zapatos o algún producto de comida rápida, pero es un tema de comercializar. Cuando yo hablo de emprendimiento es brindar una solución alternativa. Puede ser simplemente restarle parte de un servicio o sumarle un 10%, innovar en esa área, pero normalmente nosotros, esa es la parte más interesante, nosotros vivimos el emprendimiento que queremos desarrollar, porque ese es el mejor ejemplo de lo que nosotros tuvimos que pasar y que muchísimas personas están pasando por lo mismo, pero no saben cómo afrontarlo. Cuando yo logré entender eso, me di cuenta que el principal problema era que el factor financiero en mi familia nunca había estado arraigado a la riqueza, sino a la supervivencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, es que voy a montar un negocio con que pague las cuentas y me dé para vivir, me siento bien, o tengo un negocito, una cafetería pequeñita, y empezamos a hablar en diminutivo, nos damos cuenta que ya a nivel mental estamos entrando en un tono de víctima, estamos entrando en un tono a ver si las cosas se me dan. No te voy a mentir que el factor impuestos, el factor permisos, el factor Caja Costarricense de Seguro Social, regulaciones, todas etcétera. Las regulaciones limitan muchísimo y es como darle, y lo decía un político colombiano que se estaba lanzando ahorita a la presidencia, es como darle a un bebé un saco de cemento. El bebé en sus principios hay que cuidarlo, hay que ayudarlo, hay que darle la mano para que crezca fuerte y cuando ya esté fuerte, 5 o 6 años después, ahí sí empezar a que retribuya correctamente. Y creo que a la larga
es como el concepto de la paz a través de la guerra. Es más fácil ayudar a estos emprendimientos que brinden empleo, que sean rentables para después contribuir, que de entrada poner un montón de limitaciones. Así es. Pero sí creo que la preconceptualización del negocio es un factor dinero, y ahí es donde está el error, no es un factor servicio. Entonces los grandes emprendedores lo que empezaron fue por brindar un servicio, buscar cómo ayudar, y eso es el libro que a mí me cambió la vida, se lo recomiendo a todas las personas, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Piense y hágase rico. ¿De quién es el autor? Napoleon Hill es un libro de 1939, creo, y ese libro, el hombre más rico de la época, Andrew Carnegie, que tenía el acero en Estados Unidos y todo, tiene una entrevista, posiblemente como esta, con un periodista, y el periodista muestra mucho interés y en el intercambio de preguntas le dice: te invito a mi casa. Y después de tanto tiempo juntos, 3 días pasaron, le dijo: ¿te interesaría que te ponga en contacto con los 500 empresarios más importantes de la época? Rockefeller, Ford y todo, Edison. Y le dice que si estaría dispuesto a pasar los próximos 20 años entrevistando a todos estos personajes exitosos y sacar el libro del éxito, donde está el secreto del éxito. Entonces el libro Piense y hágase rico recopila los 13 principios del éxito, y lo dice el libro, que es un workshop, es un workbook. O sea, el libro no es un libro, es un workbook de trabajo que si las personas lo siguen van a lograr la riqueza. Entonces empieza con, y la frase que a mí me cambió la vida es: el 50% del éxito es una idea. Entonces cuando yo entendí que el 50% es una idea, solamente faltaba el otro 50%, que es lo que yo he tratado de explicarle a todos los emprendedores, es el factor de fuerza mental, es el factor de entender dónde están los obstáculos. Y me cambió la vida el saber que la persistencia es darle el suficiente tiempo al problema para encontrar su solución. Si uno sostiene un problema lo suficiente, que la gran mayoría lo que hace es evadirlo, lo logra sobreponer. Y ese es el emprendedor exitoso, que solamente aguanta ese 5%, es esa persona que le da el suficiente tiempo al problema hasta que ya el problema simplemente se vuelve obsoleto. Y esa evolución es la que hace que las personas a través del servicio generen resultados. Entonces ha sido una labor y súper interesante ver cómo emprendedores empiezan a cambiar. Tengo muchos casos de éxito, es más, tengo una clienta amiga que montó un proyecto que arrancó en pandemia, todo este concepto, me contó que ya aplicó técnicas de aumento de temas de ventas y de facturación. Y sí, la forma como ofertar sus servicios, aumentamos el ticket y en este momento le funcionó todo, está súper contenta. Entonces sí se puede en un país como Colombia, en un país como Costa Rica, en cualquier país del mundo lograr un cambio simplemente dando una perspectiva y dándose una oportunidad de entender el fracaso como parte del proceso y no como nos dicen que nos van a ver como unos fracasados, manténgase en ese empleo seguro, y que la gran mayoría de las personas lastimosamente no están contentas. Ustedes hacen una mentoría o te dedicas mucho a eso, a darle ese coaching, ese acompañamiento a emprendedores que ya están, que ya pasaron el Valle de la Muerte y que buscan escalar su emprendimiento, pero también a otros que lo que tienen es una idea y cómo llevarla adelante en esas dos áreas. Sí, una persona que simplemente dice: Paul, me gustaría emprender. Entonces empezamos simplemente a tener una pequeña conversación donde la persona empieza a tener claridad de qué es lo que le gusta, porque no es, como te decía, un tema de facturación, sino es un tema de propósito, pero yo sé que está muy trillada la palabra propósito, es un tema de visión de vida, ¿okay? Quiero viajar por el mundo. Entonces la gran mayoría de las personas, yo vivo en la playa y me dicen que envidia, y le digo: ¿pero por qué? Es como un tiquete y ya, estás en la playa, ¿por qué es tan difícil? Y ya viene un concepto de prioridades. Entonces yo lo que le pregunto a las personas es: ¿cómo te ves en 10 años? Entonces la persona se ve en 10 años y simplemente es empezar a hacer una ingeniería inversa de qué es lo que tiene que empezar a hacer para lograr el objetivo. Entonces no se vuelve tan difícil de entender, súper simple, pero es muy difícil de aplicar. Entonces hoy en día el gran reto es aplicar. A nivel de finanzas es muy sencillo, gastar menos de lo que uno gana. A nivel de peso, que es una de las pandemias reales más grandes del mundo para mí, que es el tema del sobrepeso, del azúcar, es comer menos de lo que usted quema, y va a ver que el sobrepeso se arregla solo. Y empezamos a darnos cuenta que son principios muy simples de entender y muy difíciles de aplicar. Yo baso esa simpleza con mis clientes, y cuando se dan cuenta que solamente es el 50%, es una idea que te decía el libro, las personas empiezan a darse cuenta que simplemente le tienen que dar tiempo a ese proyecto
Y por causa y efecto, si hacemos bien las cosas, el efecto es consecuencia natural, el dinero cae solito. Pero tenemos que actuar de cierta manera y eso es precisamente lo del taller, eso es mi entrenamiento. Yo fundé una empresa que se llama Limitless Mind. Limitless Mind es mente sin límites y lo que busca es darle a las personas la posibilidad de vivir bajo sus propias reglas. Es como nuestro lema con mi esposa, es darle a la gente que entienda que es individualista. Por naturaleza somos anticonformistas, pensamos en nosotros y en lo que queremos, siempre queremos más, desde una porción de papas fritas más grandes hasta más plata, más salud, mejor carro, mejor seguro, mejor colegio para nuestros hijos, todo es más en nuestra mente. ¿Por qué negarnos la posibilidad de pretender esas cosas? Entonces ahí es donde viene todo el prejuicio social, materialismo, es que usted es muy superficial. Y yo la verdad no estoy de acuerdo con victimizarnos con el éxito. La obsesión, el hambre, el éxito son cosas muy positivas y son las personas que quieren eso, al final las personas que lo logran, y siempre van a estar en el ojo del huracán los que hacen quedar mal a la mayoría, pero creo que para eso estamos aquí los pocos, y lo dice mi mentor Darren Hardy, las mediocres no se preocupen, nosotros nos encargamos de cambiar, ustedes simplemente nos siguen después. Yo creo en eso, yo creo que esos emprendedores de corazón que hacen las cosas por cariño, por entrega, el resto al final los termina siguiendo y empiezan a entender que sí se puede cambiar. Entonces eso se volvió mi misión de vida. Fabuloso, interesantísimo. De hecho hay una frase que es un poco trillada por parte de algunos que estamos metidos en impulsando política pública basada en la filosofía de la libertad, de que gracias al afán de lucro del panadero es que comemos pan. De ahí la importancia que tiene en una sociedad que hayan miles, decenas de miles, cientos de miles de emprendimientos de todo tipo de tamaños, porque gracias a la búsqueda del beneficio personal de cada quien, ahí está la parte del individualismo y la parte de las metas que cada quien se fije en relación a el nivel de bienestar que busca para sí a través de su emprendimiento. Gracias a eso es que todos los otros miembros de la sociedad tenemos una gran cantidad de bienes y servicios donde podamos escoger y podamos comprar para satisfacer nuestras necesidades. Esa es mi gran misión, es darle a esas personas que se arriesgaron a montar esa panadería y a soñar en ser los que le den pan a todas esas personas, que lo logren realmente en la escala que ellos sueñan y no en las limitaciones que a nosotros nos han interpuesto, porque las creencias limitantes están en todo el orden. Una persona que se gana 1000 y no se gana 100.000 es porque no sabe cómo, es la única razón. Pero cuando uno empieza a abrir la mente, y por eso habla de abrir la mente, es permitir que otras ideas vengan, y eso es un concepto como energía, que es un poco esotérico, ley de atracción, todo el tema de las leyes energéticas, pero lo habla Einstein de una manera bastante física, y él dice que si uno está en la frecuencia, las cosas aparecen y uno crea la realidad que quiere. Entonces ese panadero que sueña con crear el mejor pan, lo vemos en Francia con se llama Cédric el tipo, y es 1 hora de fila para comerse los croissants de él. Es porque él dijo en algún momento en su cabeza, voy a ser el mejor panadero de Francia, y todos los turistas van y hacen una fila de 1 hora por comerse un croissant que vale 4 euros, es solo por la experiencia, es permitirse soñar, pero ponerle pies y acciones masivas a esos pensamientos. Interesantísimo, Paul, muchísimas gracias. Y a ustedes están cordialmente invitados a inscribirse. Todavía quedan 2 días, 3 días antes del seminario que va a haber de 8 horas de duración el próximo lunes 20 de marzo. ¿Algún mensaje final, Paul? No, agradecerle a todas las personas que lo están viendo y que sepan que habemos personas que realmente de manera genuina nos interesamos en el éxito personal, en sentir que tienen oídos, que tienen un hombro y que tienen la capacidad de estar con otras personas. Parte del evento lo que queremos es crear ese networking de otros empresarios. Hemos logrado incorporar alianzas entre ellos mismos, entonces es una red de apoyo al final, y que sepan que al final, si ustedes lo tienen acá, es simplemente un tema de darle un poquito de energía a esa idea y van a ver que el resultado está a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, Paul. Muchísimas gracias.